Sistema Europeo de Derechos Humanos, generalidades sobre el Sistema Europeo de Derechos Humanos. El Sistema Europeo de Derechos Humanos, SED, es el marco regional de promoción y protección de los derechos humanos en Europa con base en distintos instrumentos internacionales donde se los reconoce, se establecen obligaciones tendientes a su promoción y protección y se crean órganos destinados a velar por su observancia. La Convención Europea de Derechos Humanos fue firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Dicho convenio fue elaborado con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de los Estados europeos miembros del acuerdo. El Sistema Europeo de Derechos Humanos fue el primer sistema consolidado en el mundo el cual va encaminado a la protección de los derechos humanos, posee carácter jurisdiccional, las sentencias son de carácter obligatorio. Este se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los derechos humanos pasan de un plano nacional a un plano internacional, se establece que los estados parte al sistema pueden ser sancionados por las violaciones a derechos humanos y estos mismos derechos adoptan un contenido real y una protección reforzada. Este sistema, desarrollado bajo la órbita del Consejo de Europa, se inició formalmente con la aprobación de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, más conocida como Convención Europea de Derechos Humanos, CED, el 4 de noviembre de 1950 en Roma, instrumento destinado a la protección de los derechos civiles y políticos. Los derechos de carácter socioeconómico tuvieron que esperar hasta 1961, año en el que se adoptó la Carta Social Europea. En suma, significó el establecimiento, por primera vez en la historia, de un sistema institucional supranacional cuyo objetivo declarado era la protección y promoción de los derechos humanos. En la actualidad, además de la Convención Europea de Derechos Humanos y sus 16 protocolos, en el ámbito del Consejo de Europa se han adoptado más de 200 instrumentos que abarcan una amplia gama de temas: derechos económicos y sociales, los abusos físicos, la cooperación jurídica, la cultura y la educación, entre otros. El SED tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, y permite un control judicial del respeto de dichos derechos individuales. Evolución del Sistema Europeo de Derechos Humanos hasta la actualidad. El Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos resultante del Convenio Europeo de 1950 ha experimentado una notable evolución desde su creación, tanto en que se refiere a su extensión como a sus objetivos y procedimientos. Al menos 3 fases son visibles en esa evolución. Una primera fase, inicialmente orientada a una colaboración interestatal, protagonizada por la Comisión Europea de Derechos Humanos. Una segunda fase, centrada en la protección individualizada de los derechos del convenio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y finalmente, parecería apuntarse una tercera, caracterizada por la incipiente adopción de una función cuasi constitucional del Tribunal de Estrasburgo. Tras las atrocidades vividas durante la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento y la protección internacional de los derechos humanos se convirtió en un tema primordial para la comunidad internacional. Así, los estados de Europa Occidental acordaron establecer un entorno político y jurídico común a todos los países europeos con el objetivo de proteger la libertad individual, la libertad política y el imperio del derecho. Se crearon entonces un Consejo Europeo y un sistema normativo e institucional para garantizar y proteger los derechos humanos en Europa. Hoy, ese sistema protege los derechos de 830 millones de personas, desde el Océano Atlántico hasta los Montes Urales. Se trata de una aventura que comenzó hace aproximadamente 50 años, dentro del Consejo de Europa con la aprobación del Convenio Europeo, que naturalmente se ha desarrollado sustancialmente desde entonces, especialmente con la entrada en vigor del Protocolo 11. Sin embargo, no debemos olvidar que este desarrollo se ha complementado con varios otros instrumentos que siento la obligación de, al menos, mencionar. Permítanme darles, en cuanto a fechas clave, ejemplos importantes del desarrollo de las normas europeas de derechos humanos. 1950. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 1961. Carta Social Europea. 1987. Convención Europea sobre la Prevención de Tortura. 1994. Convención Marco para la Protección de Minorías Nacionales. 1995. Protocolo de denuncias colectivas al Estatuto Social Europeo. 1996. Aprobación del Estatuto Social revisado. 1996. Convención de Derechos Humanos y Biomedicina. Además de los mecanismos basados en la Convención, tenemos también, desde 1994, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
Los 47 Estados miembros del Consejo de Europa son parte del CEP. La Convención preveía originalmente dos órganos judiciales, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED. Actualmente, el TED es la única institución judicial del SED, tiene su sede en Estrasburgo, Francia, y no es una institución de la Unión Europea. En la actualidad existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual es el símbolo del SED, se le conoce también como el Guardián de los Derechos Humanos, el cual está compuesto por 47 jueces que son designados por los Estados parte de la Unión Europea, los cuales son electos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Órganos de protección del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Los 47 Estados miembros del Consejo de Europa son parte del CED. La Convención preveía originalmente dos órganos judiciales, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED. Desde 1953 hasta 1999, la Comisión tuvo una función intermedia. La Comisión conocía los casos y luego remitía sus informes al Tribunal. La Comisión también tenía la facultad de remitir sus informes al Comité de Ministros del Consejo, que podía decidir si se había violado o no el CED. Hasta la entrada en vigor del Protocolo 11, los individuos no podían tener acceso directo al tribunal, sino que debían acudir primero a la Comisión, quien era el órgano que enviaba el caso al tribunal. Actualmente, el Tribunal Europeo es la única institución judicial del sistema y está compuesto por un número de jueces igual al de los Estados parte, actualmente 47. Tiene su sede en Estrasburgo, Francia, y no es una institución de la Unión Europea. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a partir de una lista de 3 nombres propuesta por cada Estado. Son elegidos por un mandato no renovable de 9 años. ¿Cómo es su funcionamiento? Los mecanismos de control del cumplimiento del CED por parte de los Estados son básicamente 3. A. Los informes que, a requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, todo Estado miembro deberá suministrar dando las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de las disposiciones de la Convención. B. Las demandas individuales, que son aquellas presentadas por un individuo, un grupo de individuos o una organización no gubernamental. Las demandas individuales son primero examinadas para comprobar que cumplen los requisitos de admisibilidad, entre otros, el haber agotado los recursos en su propio país, no haber sometido el caso a otra instancia internacional de investigación o arreglo, y que la demanda se presente en los 6 meses siguientes a la fecha de resolución definitiva en el ámbito interno. Una vez admitida la demanda, pasa a una sala compuesta por 7 jueces, que buscarán un arreglo amistoso entre la víctima y el Estado demandado, en cuyo caso dictarán una resolución recogiendo el acuerdo. En caso contrario, se inicia un procedimiento contencioso que acaba con una sentencia definitiva y de obligado cumplimiento para el Estado. El órgano que vela por este cumplimiento es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del Consejo de Europa. Estas sentencias desempeñan un papel fundamental en el sistema europeo. Además de su vinculatoriedad para los Estados, ejercen una influencia cada vez mayor en la jurisprudencia de los tribunales internos en materia de derechos humanos. Además de la función contenciosa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también puede llevar a cabo una función de carácter consultivo en todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del CED que le sean sometidos. El impacto fundamental del CED reposa en el trabajo fundamental del TED y la fuerza vinculante de sus sentencias. Mecanismos de protección del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Dentro de estos mecanismos tenemos 1. Los informes periódicos que solicita el Secretario General a fin de determinar la forma en que los Estados aplican y dan efectivo cumplimiento a las disposiciones de la Convención. 2. Las demandas individuales, las cuales se presentan por considerar la existencia de una violación o vulneración a un derecho o disposición, así como un incumplimiento directo o indirecto de las disposiciones convencionales. 3. Las demandas colectivas. Estas, al igual que las individuales, deben ser analizadas a profundidad para determinar si cumplen con los requisitos establecidos, los cuales pudimos estudiar con anterioridad. Una vez analizados todos estos aspectos, se da trámite a la demanda. Instrumentos del sistema europeo. El sistema europeo cuenta con 2 instrumentos, los cuales sirven como base para que éste se complemente particularmente en lo concerniente a los derechos económicos y laborales. Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cabe señalar que este se caracteriza por contar con protocolos. La Carta Social Europea.
1. En cuanto al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ahora conocido como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, este se rige como aquel mecanismo encargado de velar por los derechos fundamentales. Este fue quien fundó la protección de los derechos humanos, el cual tuvo como motivación para su creación a la Declaración Universal de DDHH. Sin embargo, en sus inicios tuvo una limitante en cuanto a los derechos, que hallaban menos dificultades para su eficaz protección regional. No obstante, sin dejar afuera los derechos como la vida, la libertad, la seguridad, cabe resaltar que dentro de este instrumento se encuentran enmarcado una serie de parámetros, de los cuales establece el derecho a un recurso efectivo y así como también a los derechos inderogables, como lo son a la vida, pp de legalidad en materia penal, prohibición a la tortura, esclavitud y servidumbre denominado como núcleo duro, que básicamente son derechos que bajo ninguna situación o circunstancia se suspenden. Por otra parte, dentro de este convenio, cuenta con un complemento de 14 protocolos, de los cuales se clasifican en 3 grupos. 6 de ellos, que van encaminados a la incorporación de los derechos. 9 protocolos que se rigen a la modificación del sistema de protección. 2 protocolos a la competencia e interpretación del mismo. 2. La Carta Social Europea se creó en los años de 1961 como aquel instrumento básico de construcción social europea, logrando 27 ratificaciones en su trayectoria. Cabe mencionar que esta carta se creó con el fin de complementar al Convenio Europeo de DDHH en cuanto a los derechos sociales. Sin embargo, tuvo una pequeña modificación en cuanto a un protocolo en 1988 y se le agregó 2 protocolos más, el primero en 1991, sin embargo no tuvo eficacia ya que no entró en vigor por falta de un consenso político. Más adelante en 1995 se introdujo otro 3 años después. Este proporcionó una oportunidad para que los grupos de trabajadores y las organizaciones no gubernamentales pudieran acoger quejas colectivas. En 1999 entró en vigor la Carta Social Europea revisada, otro tratado que tuvo como propósito darle un nuevo impulso y ampliar los derechos de estas categorías, así como reemplazar progresivamente a la Carta Social Europea. De forma concisa, se puede establecer que dicho instrumento se caracteriza por brindar flexibilidad a las partes contratantes,